Sí la ven todos y todos, ¿verdad? Bueno, pues ya esta la mandó José Luis y esta foto que está a la izquierda es la frontera de Estados Unidos y México. Del lado derecho, donde ven más poblado, eso es México, y del lado izquierdo es Estados Unidos. Eh, Muchísima gente en Tijuana que se quedó ya ahí, que muchos quisieron pasar a Estados Unidos y no pudieron. El famoso sueño americano. Bueno, presento aquí un poco cuál es la pastoral de la migración. Yo la llamo una espiritualidad del trabajo con migrantes, una espiritualidad de encrucijadas, fronteras, límites y orillas humanas, porque pues acompañamos a la gente en situaciones muy difíciles. Y este es el programa que vamos a ver. Primero voy a ubicar cuál es la pastoral del migrante refugiado, personas en movilidad y desplazamiento forzado acá en el corredor México-Estados Unidos-Centroamérica. Voy a hacer un pequeñísimo análisis de contexto para que ustedes ubiquen las personas que pasan por aquí, por este corredor, que es el segundo más grande. A veces hay años que es el más grande en el número de personas que pasan, a veces queda en segundo lugar, pero es lo que sí tenemos claro que es el corredor migratorio más peligroso del mundo, porque en México están los cárteles de la droga más violentos del mundo, ¿no? Entonces, ese es el punto 2. El punto 3, vamos a ver algunos tipos de acompañamiento en el ciclo migratorio, qué tipo de acompañamiento son los que damos acá. Y luego veremos el acompañamiento individual de personas migrantes refugiadas, que ahí me contaba José Luis que ya han tenido en el diplomado pues alguna formación respecto de acompañar a personas, ¿no? Y luego vamos a ver algunos puntos sobre el acompañamiento a migrantes que propone el Papa Francisco, que ha ido proponiendo durante su papado. Y al final, si nos da tiempo, vamos a ver el modo de Jesús de responder, de acompañar la vida de toda persona. Y esto que voy a compartir es producto de la experiencia de 6 años y medio en el Servicio Jesuita Migrantes y Servicio Jesuita Refugiados, y ahora en Puebla con el tema de los desaparecidos. Lo que yo voy a exponer, pues ya cada quien tendrá que irlo aplicando un poco al contexto que tienen ustedes de migración en Perú. Entonces, esto es un poco como el programa. En algunas partes me voy a ir más rápido que otras para no colgarme, ¿no?, en el tiempo. Bueno, lo primero que pongo aquí es lo que ha dicho el Papa. El contexto de la migración es la misión de la Iglesia es sanar las heridas del mundo. Y es adentrarnos en la herida y tocar el límite entre lo humano y lo inhumano, porque no sé cómo sea exactamente allá el flujo migratorio, pero acá los migrantes avanzan en los flujos migratorios a nivel de mucha violencia. Ya veremos ahorita qué es lo que más viven en el camino, ¿no? Pero a veces vemos toda la humanidad que va en el camino con todos los procesos de deshumanización de los cárteles y de los grupos de la delincuencia organizada en el país. Esta nada más la dejo ahí. Yo pongo aquí como esta pastoral de la migración, pues la podemos nombrar de diferentes maneras dependiendo de algún pasaje bíblico. Están desde el den ustedes de comer, el buen samaritano, el juicio de las naciones de Mateo 25, lo que hicieron con uno de estos pequeños conmigo lo hicieron, y así aquí hay varias estampas que pudiéramos ver que se aplican para el tema de la migración. El tema también, la imagen de los bienaventurados, ¿no?, porque son como los más olvidados del mundo, los migrantes y refugiados. Esto nomás lo dejo como para que ustedes luego lo reflexionen. Y luego aquí ubico, fíjense, estas son del lado izquierdo, son todas las rutas en el país que recorren los migrantes yendo de Centroamérica hacia Estados Unidos. La frontera del Golfo de México, esta que estoy señalando aquí, desde Guatemala hasta el punto más corto de la frontera oriente con Estados Unidos, son más de 2.500 kilómetros. Y la más larga, que es la del occidente, que va hasta Tijuana, estas son más de 3.500 kilómetros. O sea, los migrantes cuando entran al país no tienen la idea de la magnitud de todo lo que tienen que recorrer. Y del lado derecho aparecen todas las líneas. Estas son de las líneas del ferrocarril que le llaman la Bestia, donde los migrantes siguen viajando todavía por ahí, pero en torno a esos lugares que van en la ruta de los trenes, es donde están ubicados los albergues para migrantes y refugiados en México. Ahorita vamos a ver cuántos hay. Pero esto es un poco para ver la geografía. Y luego presento esto otro que tiene que ver muy rapidísimo
que le llamamos el ciclo de la migración en el corredor Centroamérica, México, Estados Unidos. Y hablamos de 4 tipos de comunidades. La primera son comunidades de origen, que son donde salen expulsados migrantes mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos. En Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos y mexicanas indocumentados allá. Y si contamos hasta la tercera generación, hay 36 millones de personas con origen mexicano en Estados Unidos. El estado donde más hay después de los de México es Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles hay yo creo que como 20 millones de mexicanos. Bueno, son las comunidades de origen, luego están las comunidades de tránsito, que le llamamos comunidades de tránsito por donde pasan los migrantes, y es donde están los albergues. En México la Iglesia Católica tiene más de 124 albergues donde atienden a refugiados y a migrantes. Y antes del 2014, pues los migrantes pasaban por México y pasaban por los albergues, se quedaban máximo 3 días. Pero de 2016 para acá, que se incrementó la violencia en Centroamérica y la pobreza, ya hay muchas personas que ya ven a México como país de destino, que son las comunidades 3 que aparecen aquí, comunidades de destino, donde se empiezan a sentar ya las personas que vienen huyendo de la violencia y que tienen un caso para que puedan conseguir el estatus de refugio. Entonces, la tercera comunidad son comunidades de destino, y las cuartas le llamamos comunidades de retorno y deportados, que son todos los que deportan de Estados Unidos cada año hacia México, que muchos regresan a sus pueblos de orígenes, pero otros se quedan en otras ciudades más importantes. Entonces, tenemos como estas 4 tipos de comunidades, y luego hay otras problemáticas que aparecen asociado al tema de los migrantes. En comunidades de origen vemos que están los desplazados por violencia. En México todavía no se sabe cuántos hay desplazados por violencia por el narco, pero se habla de 280,000 personas, que lo da una institución de derechos humanos, hasta 1,5 millones que da otra organización. Pero no hay datos de cuánta gente está desplazada por violencia en México. Y luego están los desaparecidos. Como hay tanta violencia por donde transitan los migrantes, también nos dedicamos a buscar migrantes hombres y mujeres desaparecidos en México. Y ahí es un drama, porque se buscan migrantes vivos, migrantes muertos, cuerpos y restos. Entonces es como una película de terror, ¿no? Y luego aparece el tema también en comunidades de tránsito, también desaparecidos y refugiadas. En comunidades de destino también desaparecidos, refugiados, migrantes internos, desplazados por violencia. En México tenemos el fenómeno de que los estados del sur son los estados más pobres del país. Y entonces muchos jóvenes se van a trabajar al norte, dentro de México, a los estados del norte, sobre todo a campamentos y cultivo de legumbres, de jitomate, de frutas, pero hay mucho migrante interno. Y luego, pues igual en las comunidades de retorno y deportados tenemos desplazados por violencia y desaparecidos. Entonces, esto es un poco como para ubicar el flujo y el ciclo de la migración. Luego aparecen aquí 2 imágenes, que son la imagen de Jesús crucificado y la imagen de Jesús resucitado. Estas 2 imágenes en la pastoral del migrante van de la mano. Vamos a ver realidades de cruz, de pasión, de mucho dolor para la gente, pero que también te vas a ir encontrando pequeños signos de resurrección en medio de las personas que acompañas. Esto es una cosa muy fuerte, pero es una cosa que hay que hacer síntesis después de algunos años con todo lo que ha vivido uno. Estas 2 realidades van de la mano. Pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Paso a este punto 2, un poco de elementos. ¿Quiénes son los que más pasan por México? Los países que le llaman del Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras son los que más pasan, le sigue Guatemala y El Salvador. Esos son los 3 países que desde hace 20 años más pasan por aquí, y la mayoría son hombres, casi el 90% son varones, aunque también hay mujeres, y ahora desde 2018 con las caravanas se vio el fenómeno de las familias, mujeres con sus hijos, casi familias completas que también están pasando por el país. Luego, ¿cuáles son las edades de los que más pasan? La mayoría tienen entre 18 y 25 años, o sea, jóvenes. Luego le sigue el siguiente rango, que son 26 a 35 años, y luego están los de 0 a 17 años. Que fíjense, los que vienen, los niños, niñas y adolescentes,
que vienen, cerca del 80% vienen solos por el camino. Vienen con aparentemente un familiar que es un coyote, un enganchador, que los lleva a Estados Unidos, porque los papás están allá, o muchos vienen solos por el camino. ¿Sí? Y lo más triste son a veces las niñas, porque son las más vulnerables en un flujo migratorio. Luego, las causas por las que salen de sus países de Centroamérica. La principal causa es los económicos, por la pobreza que viven ahí, las faltas de oportunidades de un trabajo. La segunda es causas por violencia en general. La tercera son por familiares, más bien es por reunificación familiar en México o en Estados Unidos. Y aparecen también los problemas ambientales, que son por ciclones, huracanes, sequías, incendios, que la gente lo pierde todo y se tiene que ir. Fíjense, de hace 3 años para acá, los temas de la violencia se han ido incrementando mucho más. Entonces, la gente huye por violencia. Y luego en la parte de abajo aparecen los delitos que más les cometen a los migrantes que pasan por México. El robo es el delito número 1. Luego están las agresiones físicas, el abuso de autoridad de las policías, el abuso sexual y el secuestro. Y hay un cálculo, el 12% del total de los que pasan por México, entre el 12 y el 15 cada año, sufren una violación a derechos humanos. Si la persona sufrió el delito de robo, pues le han violado su derecho humano a la propiedad privada. Si sufrió una agresión física o un abuso sexual, le han violado el derecho a la integridad física. Si le cometen secuestro, pues le han violado el derecho a la libertad humana y a la integridad física también. Y luego, fíjense, estos son todo el territorio mexicano está peleado por los cárteles de la droga. Entonces, como si comparamos esto con las rutas del tren que puse al principio, pues los migrantes atraviesan el país o un país en medio de una guerra. Hay cerca de, yo creo que más de 12 cárteles muy fuertes que se pelean el territorio. El problema es que arriba tenemos el mercado de drogas más importante del mundo. Por eso México, antes que solamente era un lugar de paso de droga que venía de Sudamérica, pues ahora México se ha convertido en productor y en consumidor de droga. Pues la migración está en este contexto. Si los mexicanos llevamos en 12 años, llevamos más de 250,000 muertos, más de 63,000 desaparecidos en el país de mexicanos. No tenemos el cálculo de cuántos migrantes han desaparecido, pero nos habla de que los migrantes, si los mexicanos y mexicanas vivimos muy vulnerables, pues un migrante vive con mayor vulnerabilidad. Bueno, hasta aquí un poco el modelo del ciclo de la migración y el análisis. Y ahora paso a ver un poquito los tipos de acompañamiento en este contexto. En México, en todas las rutas migratorias están los albergues. Y hay comedores, hay albergues donde se pueden quedar, hay albergues de corta estancia, albergues de larga estancia. Pero en ese contexto hay una serie de necesidades que hay que dar acompañamiento, y lo comparto porque no sé allá ustedes qué tipo de acompañamiento, al menos el acompañamiento individual sí lo van a dar o lo están dando, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el acompañamiento que se necesita? Pues el acompañar a personas migrantes o refugiados. Personas de manera individual, en grupos, porque a veces pasan pequeños grupos de 10, 15 personas, y luego pues está la presencia de las caravanas que se intensificaron en el 2018 y 2019, que llegaron a pasar hasta 7,000 personas. Estas caravanas nos tronaban los albergues porque no había capacidad para atender a tanta gente. Y entonces la gente se quedaba en las calles, se quedaba afuera, en los estadios, en las escuelas, pero eso era una tragedia fuerte porque ellos venían más seguros acompañados todos en caravana, pero eso nos hacía que no había capacidad para atenderles a todos. Y la otra cosa es que lo poquito o lo mucho que habíamos ganado en los años anteriores a 2018, con la hospitalidad para los migrantes, la acogida, lo perdimos con las caravanas, porque la gente se cansó de ver tanto migrante por todo el país. Entonces, eso fue muy contraproducente. Pero estos son, digamos, necesidades de acompañar a este nivel, individual, grupal y a nivel de caravanas. Y luego hay otros acompañamientos, sobre todo a personas que acompañan a estos migrantes. Y aquí hay como 4 tipos de acompañamientos que se pueden dar.
Uno, acompañar a las personas que acompañan a migrantes. ¿Sí? Acá hablamos de religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos, laicos o laicas que se unen, agentes de pastoral, que nosotros en la organización donde estábamos, en el servicio jesuita, acompañábamos a las personas también. Porque sobre todo a los albergues más estratégicos donde pasaba más gente, ahí teníamos como un acompañamiento a estas personas. Y luego también acompañábamos a los equipos, dábamos retiros cada mes, cada 2 meses para todo el equipo, eh, como para ver cómo estaba, dábamos formación también espiritual, discernimiento, ejercicios, dábamos tandas de ejercicios cada año para los albergues del país, ¿no? Eso es a nivel de los equipos. Luego, a nivel de toda la organización, también dábamos una serie de acompañamientos. Aquí abajito, ahorita voy a explicar también esto. Y luego acompañamiento también a redes. Hay redes, redes del sur, redes del centro, redes del norte y redes del occidente. Y ahí acompañamos a los albergues para hacer el análisis, para sacar posicionamientos. De hecho, al rato que terminemos la charla, le voy a mandar a José Luis un posicionamiento que sacamos hoy en la mañana respecto de los albergues de 5 estados del sur y sureste del país, para que se los comparta, porque en ese comunicado estamos como denunciando lo que está haciendo el gobierno contra los migrantes. Y luego abajo rápido están los niveles de acompañamiento personal y grupal. A nivel personal, ¿qué tipo de acompañamiento se dan en los albergues? Psicológico, acompañamiento jurídico. Acá le llaman ahora psicojurídico. Cuando una persona es entrevistada en un albergue, está presente el abogado y la psicóloga o el psicólogo, porque a veces vienen con muchas heridas en el camino y hay que acompañarlos para no victimizarlos más, ¿no? Luego está el acompañamiento social también, que se tiene que ver como la gente que ya entra al trámite del refugio, cómo le ayudamos a que encuentre un trabajo, que sus hijos entren a la escuela, que encuentren un lugar donde trabajar, donde vivir, que vayan a una iglesia si es que tienen alguna religión, pero es como ayudarlos a integrarse comunitariamente. Y luego también está el acompañamiento pastoral y el acompañamiento espiritual que damos a nivel personal. Y a nivel grupal, pues el acompañamiento psicológico a personas y equipos, igual acompañamiento espiritual a personas y equipos. Tenemos toda la formación de integrar a los equipos de trabajo, integrar a los equipos, sobre todo el tema de la comunicación y el tema del manejo de los conflictos y la toma de decisiones, son 3 procesos que ayudamos mucho a las organizaciones. Y luego ya a nivel más organizativo, pues les ayudamos a hacer sus manuales de organización interna, porque ayudamos desde crear un albergue, desde que se va a formar el albergue hasta que está funcionando. Manuales de organización, diseñamos la estructura y el organigrama del albergue, funciones de cada puesto, perfiles de cada persona que va a ocupar cada puesto. Eso es más como a nivel organizativo. Y ya luego a nivel estratégico, pues acompañamos toda la planeación estratégica y la planeación operativa anual de los albergues. Claro, esto no es de todos los albergues, sino son los albergues que están más organizados. Me paso rápido, ahora sí, al acompañamiento individual. O sea, ¿cómo acompañamos a las personas, ¿no? Primero, algunas cosas que hay que saber antes. Primero, esto que a lo mejor ya lo saben, esto de descálzate porque estás en tierra sagrada. La vida de cada persona migrante es sagrada, esto es fundamental. Tienes ahí ante ti una vida humana que hay que respetar, acoger con suavidad. Es una historia valiosa como la propia vida de nosotros y de nosotros, ¿no? Es una vida que posiblemente ha vivido situaciones de vulnerabilidad y trae situaciones delicadas en su vida. No solo lo que le pasó en su país de origen cuando salió, sino lo que le ha ido pasando por el camino cuando atraviesa México, ¿no? Posiblemente esta persona venga huyendo de algún tipo de violencia y de situaciones que la han victimizado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y una cosa importante es, esa persona es tu hermano, es tu hermana en sentido real. Esto que habla el Papa Francisco de la fraternidad universal y de la fraternidad humana, tiene que ver con esto. Cuando ya te empieza a doler lo que le pasa al migrante, a ese hombre o a esa mujer, a ese niño, a esa niña, es que ya estás avanzando en esta dimensión de la fraternidad cristiana. O sea, nos tiene que llegar a doler lo que le pasa a estas personas, ¿no? Y tu misión en este encuentro es escuchar. A veces solamente es escuchar a la gente.
La gente viene tan cargada de cosas que lo único que hace que quiere es desahogarse, llegar a un lugar seguro, donde se sienta seguro, segura, y poder contar lo que le ha pasado en el camino. Y a veces lo que único que nos toca hacer es escuchar y acoger a la persona, ¿no? Nunca juzgarla, eso yo creo que ya lo aprendieron en el diplomado. Nunca juzgar a la persona y mucho menos por lo que te va contando, ¿no? Y luego algunos elementos pues, básicos del acompañamiento. Primero, esto de escuchar a la persona atentamente y confiar en todo momento en ella. Luego diré por qué hay que confiar en todo momento en ella, porque hay situaciones en las que a veces no hay que ser tan ingenuos, pero hay que confiar de entrada en la persona. Prestar toda nuestra atención para escuchar a la persona siempre, prestarle nuestra atención. Crear un ambiente de confianza, que esto ustedes ya lo saben. Si se ve posible decirles quiénes somos nosotros, nosotras, como para hacer un poco de empatía y confianza con esta persona. Aquí estamos hablando de gente que llega a los albergues y que hay un lugar en el albergue donde se entrevistan a las personas. Y si se ve oportuno, pues pedirle su nombre, cómo te llamas. Y aquí pues le contaba a José Luis que pasa mucho la comunidad LGTB y hay que ser muy cuidadosos con ellos y con ellas. Pues si la persona te dice, tú ves un cuerpo físico de aspecto de varón, pero viene vestido como mujer y te dice, yo soy Jacqueline, hay que respetar y decirle Jacqueline. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque si no también nosotros sin quererlo podemos victimizar a la gente, ¿no? Pero a veces preguntar de dónde vienes, a dónde pretendes ir, desde hace cuánto que saliste de tu país, como así preguntas muy generales que pueden ayudar, ¿no? Eh, Preguntarle después, pues, cómo está, qué necesita de inmediato, porque a veces la gente llega tan cansada que lo que menos quiere es que le hagamos una entrevista o que la registremos en una computadora, sino lo que quiere es a lo mejor pasar a comer, que viene muerta de hambre, no ha comido en días, a lo mejor quiere bañarse, asearse y descansar, pues por eso hay que preguntarle qué necesitas, ¿no? O a veces vienen lastimadas por el camino, les han asaltado, les han golpeado, y lo primero que hay que hacer es curarlos o curarlas, ¿no? Ya después de que descansen, podría haber otra entrevista con esa persona, ya que haya descansado, y se podría pues ya tener como una entrevista formal a nivel de lo que se le pudiera ofrecer de acuerdo a los servicios que presta el albergue o la organización en la que estamos, ¿no? Eh, Aquí hay una cosa importante, si de repente en la primera entrevista, por intuición, creemos que esta persona algo le pasó, porque en las entrevistas vamos a ir agarrando como un feeling, vamos a ir agarrando como una cierta sensibilidad, y ya a veces con ver la cara, los ojos de la persona, ya sabemos cómo viene la persona. A veces con ver su aspecto, cómo viene, porque los auténticos migrantes vienen sucios, vienen manchados, vienen con los... ¿Acaso lo vemos en México? Porque caminan muchísimo, vienen con los zapatos casi desgarrados. Entonces, a veces no nos cuentan lo que les pasó, porque bueno, en la primera entrevista, primer encuentro, no lo van a contar. Pero entonces ubicar a esta persona, así que se va a quedar en el albergue, que coma, que duerme, que se hace, que descanse. Y si es una mujer, pues decirle a una compañera del albergue o a una religiosa, oye, acércate por favor a esta persona, porque intuyo que algo trae, algo le pasó. Esto es como una forma de hacer el acompañamiento más fino en la estancia que va a estar la persona, ¿no? Y ya, pues de acuerdo a lo que comunica, ver qué toca decir. A veces toca decir algo, a veces toca decir palabras de comprensión, de ánimo. Entonces, a veces a mí lo único que me tocaba era llorar con ellos, porque las historias que te cuentan son desgarradoras. Esto lo digo porque por el corredor de México-Estados Unidos, que es muy violento, ¿no? Cuando veamos que la situación relatada nos da elementos de que algo que decidirá puede ser perjudicial, revirar fraternalmente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces acá les preguntamos, ¿por dónde te vas a ir? No, pues me voy a volver a subir el tren. O me voy a ir en una combi a un pueblo más adelante, pero a veces sabemos que si toma la combi solo más adelante, ahí lo van a secuestrar. Y entonces lo que hacemos es darle toda la información posible,
y si vemos decisiones que posiblemente lo vayan a perjudicar porque no conoce, decírsela. Pero al final, el último criterio, al final es, tenemos que respetar la decisión que tomen ellos y ellas. ¿Sí? Dejar en todo momento en que la persona tome sus propias decisiones con la información suficiente que le demos y respetar lo que decida hacer. Fíjense, cuando yo empecé a ir a los albergues, ya veía cómo en la mañana los atendíamos en el albergue y en la noche se trepaban a la bestia, al tren. Niños, mujeres, señoras. Entonces te desgarraba el alma de ver que se iban y de pensar que más adelante podían parar el tren, podía llegar el narco y se los podían secuestrar. Entonces, pero pues la gente viene con mucha ilusión, con mucha fe y bueno, viene huyendo de violencias de sus países, ¿no? Entonces resulta importantísimo en estas primeras entrevistas poder hacer un primer diagnóstico de la persona, al nivel de lo que necesite y le podamos ayudar. Esto es crucial porque de aquí se detonan servicios y apoyos para la persona, ayuda humanitaria, apoyo psicológico, asesoría jurídica, integración social, salud, educación, trabajo. Es fundamental la entrevista, la primera entrevista y la segunda entrevista son fundamentales, porque aquí es como vamos a identificar necesidades de la gente. Y entonces podemos ubicar patrones de análisis, a ver, pues si casi todos los que llegan aquí vienen con que los asaltaron en tal lado, pues tenemos que hacer un comunicado a la policía o tenemos que ir a hablar con la autoridad y demandar y denunciar esto. Pero eso nos permite tener información de primera mano de la gente, ¿no? También habrá, acá en México estamos muy atentos a los migrantes que son enganchadores, coyotes, traficantes de personas que se nos meten a los albergues. Igual ahí ya vamos desarrollando una sensibilidad y ya los vamos ubicando. Y cuando no tenemos la certeza de que ese es un coyote o un enganchador, le decimos al encargado de la seguridad del albergue, ponle ojo a este. Algo hay, pero no me late algo de él. Y hay 23 albergues que están conectados a una red de internet donde registran a las personas y cuando alguien se nos cuela en el albergue, lo reportamos en la red. Entonces, si vuelve a entrar a otro albergue y da el nombre o pone o la foto que le toman coincide, ya hay una alerta para el albergue. O sea, se van ayudando unos albergues con otros, ¿no? Y un criterio que tenemos de discernimiento para saber con quiénes trabajamos, eso lo teníamos muy claro en el SJM, en el Servicio de Cita Migrantes, es trabajar con los grupos más vulnerables. Por eso trabajamos con migrantes en tránsito. Sí, también atendemos refugiados, por supuesto, pero nuestra mirada está puesta más en los migrantes en tránsito que no traen un caso que se pueda convertir en un refugiado o refugiada. Porque esos se van a quedar atorados en el país como indocumentados. Y esos en cualquier momento los aprenden y los deportan. Entonces, nuestro trabajo estaba más enfocado a los que iban en el tránsito, los más vulnerables, porque no tenían posibilidad jurídica de quedarse en el país. Bueno, algunas condiciones externas en el acompañamiento, que a lo mejor ya lo saben, crear en lo posible un ambiente seguro con la persona, respetar el espacio vital de la persona y el nuestro, mantener nuestra atención completamente con la otra persona, apagar el celular y decir que no interrumpan, tener a la mano algún pañuelo o servilletas como un símbolo de cuando esté la persona llorando o en llanto, uno puede ayudar y es una muestra también de empatía con ella, ¿no? No divulgar la información, solo en casos de una situación muy delicada y con las personas indicadas, que de repente una mujer te cuenta que en el albergue está la persona que la violó en el camino, pues esa información sí hay que compartirla con el albergue, con el equipo, para ver qué hacemos, si ella quiere presentar una denuncia o no, simplemente quiere que lo saquemos del albergue, etcétera. Tenemos que ver qué hacemos para proteger la vida de esa persona y de las demás mujeres que están en el albergue, ¿no? Si soy un hombre y la otra persona es una mujer o niña, pues buscar un lugar adecuado donde podamos mantener cierta privacidad, pero a la vista de algunas personas, ¿no? Y tener protocolos de atención y seguridad en los albergues y hacer un análisis de riesgos. Esto en los albergues lo hacen continuamente. Que de repente entre una llamada sospechosa al albergue, que de repente aparecieron dos personas que están ahí, que no sabemos quiénes son,
que de repente pasó una camioneta sospechosa. O sea, hay que estar cuidado porque los migrantes a veces se convierten como en negocio de los criminales. ¿Sí? Y por último, en esta parte, una condición fundamental para acompañar y acompañarnos es el autocuidado y el acompañamiento a mí mismo, a mí misma. Y sobre todo lo digo por los religiosos y religiosas, que a veces con la espiritualidad y la entrega y el llamado de Dios nos desbocamos en el servicio. Y nos podemos tronar, nos podemos psicológicamente afectar por tanta situación que vivimos. Tenemos también que tener quien nos acompañe a nosotros. Y otra cosa que es importante es que en el tema de la migración, a veces hay que cuidar mucho el tema de los egos, porque eso destruye los proyectos y la convivencia. El tema de los egos y el tema del manejo del poder, porque eso se convierte en un cáncer. Destruye a la persona y destruye a los equipos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando en un equipo un religioso y una religiosa o dos religiosas empiezan a tener conflicto por el poder. ¿Por quién sale en los periódicos? ¿Quién sale en la televisión? ¿Quién sale en los micrófonos? Y eso destruye todo el ambiente. Destruye a las personas y destruye a los equipos y a los proyectos. Pues esto lo anuncio nada más como cuidado con eso, ¿no? Y bueno, este nada más para que ustedes la revisen. Estos son como los servicios que se dan en cada una de las comunidades. Lo que se puede hacer en las comunidades de tránsito, lo que se puede hacer en las comunidades de destino, lo que se puede hacer en las comunidades de retorno y lo que se puede hacer en las comunidades de origen, desde lo que hacemos acá en México. Son como ejemplos. ¿Sí? Y luego paso ya muy rapidísimo a lo con la propuesta de acompañamiento del Papa Francisco, que es muy sencilla, pero es muy profunda. Este es un trabajo que nos compartió José Luis González Miranda, que es un jesuita español, que desde el noviciado se vino a Guatemala, que ahora trabaja en el servicio jesuita migrantes y trabajó con nosotros acá en México por 4 años. Entonces él ha ido dándole seguimiento al Papa y ha encontrado 8 cosas que recomienda el Papa del acompañamiento a migrantes. Lo primero es esto que le dijo a los sacerdotes, oler a oveja. Esto de que para poder acompañar a los migrantes hay que estar cerca de ellos, hay que tocarlos, hay que oírlos, hay que acompañarlos. Tenemos que oler a oveja. Y en el sentido profundo, y aquí está la foto del Papa ahí cargando a una oveja, pero es oler a lo que huelen nuestros migrantes. Segundo, escuchar, ya lo decía yo hace rato, hay que escuchar. El Papa dice que y el huésped no es simplemente servido, alimentado, cuidado en todos los sentidos. Es necesario sobre todo que sea escuchado, escuchar a los migrantes, escucharlos, porque no solamente les ayudamos a ellos a que vayan recobrándose de las heridas que van teniendo, sino también un reconocimiento a su dignidad de persona. Lo tercero que dice el Papa es mirar a los ojos. ¿Sí? Pero siempre tienen necesidad y también ante todo de amor, de amistad, de cercanía humana. Tienen necesidad de ser escuchados, de que se les mire a los ojos, de ser acompañados. Pero yo creo que la conexión a mirar a los ojos a la persona es reconocer ese otro y esa otra como igual a mí. Y fíjense, esto es una cosa muy bonita porque cuando los migrantes llegan al albergue llegan sucios, cansados, despeinados, y cuando comen, se van a descansar, se bañan y al otro día los ves cambiaditos, peinaditos, es otra persona. Pareciera que los flujos migratorios les van arrancando su dignidad, pedazos de dignidad. Y cuando llegan a un albergue, cuando llegan con nosotros, llegarán con ustedes, vamos a darles la posibilidad de que su dignidad se recupere, su humanidad se recupere. Esto es una cosa muy bonita. Esto de mirar a los ojos no es solamente algo que se le ocurrió al Papa, tiene que ver con esto de reconocer la dignidad del otro y de la otra. Y cuarto, que nos dice el Papa, esto del contacto sin miedo, el contacto sin miedo. Para ser imitadores de Cristo y frente a un pobre, a un enfermo, no debemos tener miedo a mirarlo a los ojos y acercarnos con ternura y compasión y de tocarlo y de abrazarlo. Claro, esto hay que cuidarlo mucho en el contexto de los abusos de la iglesia
que hay que ser muy cuidadosos, pero fíjense, aquí el Papa está abrazando a esta persona enferma en la foto de abajo, eh, con, mucha, con mucho cariño. Y a veces acá en México los que más hacen esto son los niños. Los niños que llegan a los albergues y se encariñan con uno, al rato se te cuelgan de la espalda, se te sientan en las piernas. O sea, los niños que no tienen en ese sentido muchos límites, pues es la posibilidad de mostrarles un cariño auténtico y cristiano, ¿sí? Y devolverles pues la dignidad que se les ha ido robando, ¿no? La otra cosa que propone el Papa y es lo de compartir el dolor. Yo creo que una cosa muy fuerte que para mí en estos 6 años y medio de acompañar migrantes ha sido que yo lo he nombrado como el dolor hermano que se me ha ido metiendo en mi vida. Eh, de repente salir de los albergues y llegar a la casa y llorar de la nada, es llorar de las historias y de los dolores de la gente. Y es compartir con la gente lo que les ha pasado, que a veces es como decir, es que si yo hubiera tenido esa vida que ellos tuvieron, por supuesto que hubiera pasado por lo mismo. La cosa es cómo compartimos el dolor y cuando compartimos el dolor se hace menos pesado, ¿sí? Y el Papa dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. 6, compartir el descanso. Esto me lo brinco, pero es, San Ignacio dice que ser amigo de los pobres nos hace amigos del Rey Eternal. Perder tiempo con ellos en el sentido de invertir tiempo, ir a comer con ellos. Ya luego cuando se quedan en México y son refugiados, pues va uno a comer a su casa, conoce a los hijos, uno como padre bautiza a los niños. O sea, una cosa de seguir la amistad con ellos y es una cosa muy bonita y una bendición. Y 7, compartir la fe. Aunque la mayoría de Centroamérica son evangélicos, pues, nosotros lo que hacemos a la hora de la comida es que le pedimos a ellos que hagan la oración. Y es muy bonito ver a los jóvenes, hombres y mujeres, haciendo la oración y compartiendo la fe. Nunca queremos ni que se vengan con los católicos, ni que sean como nosotros, sino simplemente compartir lo que nosotros somos y lo que ellos son. Una cosa que les llama la atención a ellos en México es que dices que en Centroamérica nuestra iglesia no es como la iglesia católica de México. Allá no tenemos albergues para los migrantes. Allá no ayudamos a la gente como ustedes. Y eso es un testimonio, ¿sí? de compartir el modo de ser como vivimos en México un sector de los católicos. Y por último, el Papa habla de compartir sus luchas. ¿Sí? Compartir sus luchas, porque también en los albergues pues se les da formación a ellos, formación en sus derechos humanos, formación también para el trabajo cuando ya se van a quedar a vivir acá, pero mucho es compartir y acompañarlos en las luchas que ellos quieran hacer. Si quieren conseguir su refugio, ahí estamos. Si quieren irse a Estados Unidos, los ayudamos a ver que se vayan de un albergue a otro albergue, pero es compartir con ellos las luchas. Y bueno, y por último, yo creo que ya me pasé el tiempo, yo no sé si dejamos preguntas, José Luis, porque la otra parte era un poco el modelo de acompañamiento de Jesús. Más bien abro a si quieren preguntar, compartir, disentir. Bien, sí, creo que en esta parte podemos conversar un poco al respecto de los temas que ha propuesto Arturo, ¿no? Nosotros tenemos una realidad que probablemente coincide eh, con lo que tú nos has contado, Arturo, en tu experiencia en México, eh, con, con lo complejo que es el tema de migrantes que tiende a ser como invisibilizado, ¿no? Es como si de pronto los temas de coyuntura o los temas políticos o los temas sí, de coyuntura empezaran a ser como más predominantes y de pronto perdemos la referencia de migrantes que tenemos y simplemente pasan a ser invisibles, ¿no? Creo yo que lo que ha sucedido ahora con la pandemia, aquí por lo menos es eso, ¿no? Es como que de pronto desaparecieron y no,
es 1 millón de personas que entró y que no pudo desaparecer. Simplemente dejaron de ser referente, incluso dejaron de ser tema de discusión o de queja, ¿no? de algún sector de la población, ¿no? Es como que se tiende como a invisibilizarlos eventualmente frente al país, en la medida en que no son útiles probablemente, no lo sé. Sí, eso también ha pasado acá. Me parece que el tema de la migración, parece que ya se fueron y ahí están. Yo no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, una duda. Sí, en esta parte podrían, los que tengan comentarios o probablemente pueden compartir experiencias respecto de experiencias que ustedes tienen o preguntas para Arturo y demás, podemos hacerlo ahora. Buenas noches. ¿Cómo están? Me llamo Rafael. José Luis me conoce. Yo he estudiado combinado el año pasado la experiencia del diplomado de acompañamiento en ejercicios espirituales. Yo quería comentar algo, ¿no? En el tema de los inmigrantes. Yo trabajo en la Municipalidad de Lima y soy fiscalizador. Y una de mis principales funciones es justamente erradicar a los ambulantes. Y, o sea, las personas que venden en las calles. Y el principal problema que nosotros tenemos justamente son los inmigrantes. Ya, justamente, principalmente son los venezolanos. Si bien han entrado 1 millón de venezolanos hasta antes de la pandemia, a raíz de la pandemia más o menos un 20-25% se regresaron a Venezuela. Ya, y no solamente ha pasado esto acá, es a nivel mundial, mucha gente por esta situación prefirió regresar a su país de origen, donde estar con su familia para afrontar esta situación. ¿Ya? Entonces, yo veo un panorama, lo veo en el campo, de que los inmigrantes, hay gente que ha venido a trabajar y tratar de buscarse su forma de sobrevivir, que es totalmente válido, ¿ya? Pero también hay problema del conflicto social de que hay personas que están administrados por mafias, ¿ya? Manejados por mafias, que como dijo José Luis, son invisibles, ¿ya? O sea, si bien acá había todo un conflicto social y todo un tema de mafias y delincuencias de los propios peruanos en las calles en las cuales yo trabajo, esto se sumó con el tema de los inmigrantes. Entonces yo veo un tema de mafias manejadas por ambulantes que nos atacan, nos agreden, nos rompen la cabeza, muchos de mis compañeros y todo esto. Ya no solamente peruanos, sino también de los inmigrantes, porque ya no solamente hablamos nosotros en las calles de venezolanos, sino también hablamos de colombianos. O sea, yo no sé por dónde, cómo fue el momento, pero una vez me encontré con una chica que me pidió una dirección y como los colombianos y los venezolanos hablan casi igualito, y yo le digo, tus compatriotas allá, los venezolanos están por allá, ya tienen varias peluquerías. Y la chica se ofendió. No, disculpa, yo no soy venezolana, yo soy colombiana, me dijo. Y se molestó y se fue indignada. Y es anecdótico para mí porque se supone que todos somos latinoamericanos y no pensaba que le ofendiera que le diga que es venezolana. Yo no tenía no sabía que había un conflicto entre venezolanos y colombianos. Pero bueno, pero yo me pregunto, ¿cómo afrontar este tema cuando son tanta la cantidad de inmigrantes, especialmente venezolanos, y uno, por ejemplo, en una situación X determinada, X, Y, Z, tiene que acompañar a este inmigrante venezolano cuando está saliendo a 5 cuadras y ese mismo venezolano te roba? ¿Ya? O si no viene o te encuentras con una realidad que viene cargando un niño, ¿ya? Para ofrecerte una golosina y que si no le compras te quiere asaltar. Entonces, ahí hay una contradicción entre tal de despegarse
acompañar y tener todas estas cualidades y todas estas facultades para acompañar a una persona, y cuando sales de tu sitio de trabajo, de acompañamiento, te chocas con esta realidad. ¿Cómo sobrellevar o cómo poder, no diría compatibilizar o entrelazar esto, porque no se puede aceptar la delincuencia definitivamente, ¿no? No se puede aceptar el mal, ¿no? Pero es la realidad. Sí, eso pasa también acá en México. Digo, eso también pasa en México. Y yo creo que desgraciadamente el problema de la migración o el desplazamiento forzado de personas en el mundo no lo va a arreglar un solo país. Ese es el problema que estamos viviendo ahorita. O sea, que México no puede arreglar solo este problema. Guatemala tampoco, o sea, porque el problema tiene que ver con países de origen, países de tránsito y países de destino. Y cuando esto no se vea a nivel global, que se quiera solucionar los problemas estructurales que son los causantes de por qué la gente sale de sus países, no vamos a arreglar este problema. Sí. Pero sí, digo, yo no tengo la solución a eso que dice Rafa. Lo que sí veo es que cuando los migrantes tienen menos rechazo en un lugar, se incorporan mejor a la sociedad que cuando hay mucho rechazo. Y claro, está de fondo el problema de la inseguridad en nuestros países, porque los primeros que enganchan el crimen organizado, pues son a muchos migrantes, eso sí es cierto. Igual pasa acá, pero también ellos tienen necesidad, por eso es que a veces acá en México los obligan. O sea, la gente que desaparece se las llevan a trabajar a los campos de cultivo, o a los laboratorios, o a las casas de seguridad donde tienen secuestrado a más migrantes. Sí, es una cosa muy compleja, pero yo digo, tampoco podemos cerrar los ojos porque digo, no todos los migrantes andan en esta situación. Y a veces las poblaciones creemos, por esto que tú cuentas, creemos que todos los migrantes son iguales, claro. Y el COVID ha traído más miedo, porque no solamente que te roben, ahora que te van a contagiar. Sí, sí. Tienes razón en lo que dices, pero yo creo que sí, tenemos que ver nosotros que somos de iglesia, pues sí tenemos que ver cómo apoyamos pues a los más vulnerables. ¿Sí? Eso, porque si no quedan mucho más desprotegidos. Eso diría Sí. yo. No sé los demás que piensen. Vale, gracias. Más preguntas o comentarios que tengan ustedes para Arturo. Arturo, yo no sé si se ha reflexionado ya en México o si tiene data sobre el modo en que esta población que es especialmente vulnerable está siendo afectada por la pandemia. Sí, lo que hemos estado viendo, de hecho terminamos ayer un encuentro de albergues, un encuentro de albergues del sur y sureste del país, de 5 estados del país, y lo que ellos, hicimos 4 preguntas. ¿Qué cosas han cambiado del contexto migratorio a partir de la pandemia? Y lo que salía era el cierre de las fronteras. O sea, el cierre total de las fronteras con la creación de la Guardia Nacional. Y eso que ha provocado que los migrantes, lo que pasa es que la frontera del sur de México con Guatemala son cerca de 2,000 kilómetros, entonces hay 102 pasos ciego por donde pasa la gente caminando. ¿Sí? Entonces se están yendo por lugares mucho más peligrosos, donde está la delincuencia, donde hay animales, donde hay pantanos. Entonces, eso está pasando a nivel del contexto de... Y la otra cosa es que están llegando enfermos los migrantes a los albergues. No necesariamente por COVID, pero están llegando enfermos porque pasan mucho más tiempo sin comer, porque hubo albergues que cerraron. O sea, no todos los albergues están abiertos. Entonces llegan más cansados, llegan hasta molestos. Y los de los albergues, pues hay gente que se ha contaminado de COVID en los albergues. Entonces la gente está muy espantada, hay mucho estrés en el albergue, hay muchos conflictos también, porque todo lo del COVID ha traído toda una serie de daños psicológicos a la persona, ¿no? Pero eso es en general lo que vemos, digo, el análisis que hicimos es
que además en los centros de detención no hay protocolos de salud. El gobierno no tiene protocolos de salud. En los albergues se trata de mantener los protocolos de salud, pero a veces los albergues son pequeños. Es imposible mantener toda la distancia sana con la gente. Y a veces no alcanza, como dicen ahora, no alcanza ahorita para dar de comer a la gente, porque además, pues todo el mundo está cuidando su dinerito. Entonces ya no llegan recursos al albergue, a los albergues. Eso diría yo así como en general. Buenas noches, soy Cecilia Changanaquí. Quería preguntarle, padre Arturo, ¿cómo se financian estos albergues? Mira, como la mayoría de los albergues nacieron en las iglesias locales de una parroquia que por ahí pasaba el flujo migratorio, por ahí está la estación del ferrocarril, pues la mayoría nacieron porque una religiosa con unos laicos se unieron y empezaron a dar de comer en las vías. Y luego otros surgieron porque agentes de pastoral, hombres y mujeres de la pastoral social igual, vieron una necesidad, se empezaron a organizar. O a veces los párrocos armaron los albergues y los comedores. Y la mayoría se sostiene por lo que da la comunidad parroquial. O sea, las despensas que dan a nivel de frijol, arroz, aceite, enlatados, pero la mayoría se sostiene por la ayuda que dan la misma parroquia. Claro, hay albergues mucho más grandes que otros y hay unos que solamente dan ayuda humanitaria, solamente para que coman, se bañen, duerman, descansen y se vayan. Pero hay albergues grandes que esos tienen abogados, tienen psicólogos, los apoyan para que tengan el estatus de refugio. Hay albergues para jóvenes o para hombres mayores o para mujeres y niños o para niños solamente. Y los más grandes se financian con ACNUR. ACNUR, que es el Alto Comisionado para Refugiados. En México tiene un proyecto da mucho dinero a los albergues. Claro, a veces es una lata porque son demasiados requisitos, pero bueno, han ayudado mucho. Otras organizaciones internacionales como a nosotros acá nos financian Cáritas Francia, Cáritas Alemania, las fundaciones Entre Culturas y Alboán de Jesuitas de España, también Miserior y Pan para el Mundo de Alemania. Son fundaciones muy grandes de iglesia que ayudan, pero así es como se sostienen. Pero la mayoría subsiste por lo que dan de ayuda todas las gentes de las parroquias. Eso diría. Gracias. El primer intento que tuvimos de crear un centro de escucha en el Centro de Espiritualidad Ignaciana aquí en Lima fue precisamente priorizando la atención a migrantes. Compartíamos el mismo local de Breña, el que tú conociste, donde estaba el Julio Dorado, y estaba la oficina de ACNUR, estaba el Centro de Espiritualidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, si están allí, pueden venir aquí y nosotros les atendemos. Realmente fue bastante frustrante porque en ese entonces apenas convocamos a seis acompañantes, 6 consejeros, y por más que hicimos campaña y campaña, mira, apenas llegaron 3 o 4 migrantes, pero sobre todo los que llegaban eran los que estaban ya ubicados, mejor ubicados, viviendo, trabajando, ¿no? Los que ya tenían cosas mucho más seguros. Los que tenían urgencias y demás, no solicitaron el servicio. Fue una cosa frustrante, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que la experiencia de la frustración debe ser una constante para la persona que acompaña a migrantes, Arturo. Sí. Nosotros ellos se están preparando para ser acompañantes y seguramente la realidad de la migración después de que pase la pandemia va a seguir y va a transformarse en otra cosa y seguramente en algún momento nos llegará. ¿Cómo manejar esa frustración? ¿No? ¿Cómo lo manejan allá? ¿Cómo el tema del autocuidado también? No sé. Sí, yo creo que, bueno, la frustración siempre va a estar presente porque además luego cuando uno presenta proyectos de acuerdo a un diagnóstico que hizo de una necesidad
de los migrantes, el contexto migratorio cambia muy rápido. Entonces a veces tardan meses para que te autoricen el proyecto y cuando te lo autorizan ya te cambió el contexto. Entonces eso es muy frustrante, pero también esto que dices de siempre hay que estar intentando porque no todo funciona. Como es una población tan volátil, pues no sabe uno, no siempre los cuenta. A nosotros nos ha funcionado lo que tú dices. Personas que ya están en el trámite del refugio y que les va a llevar desde 45 días hasta un año conseguir el trámite. Pero ya están viviendo, ya están trabajando. Y a esos son a los que acompañamos. Y lo que nos ha funcionado mucho es, hacemos como grupos, o sea, lo que hacemos es como red de apoyo entre ellos. Eso sí nos ha funcionado. Y bueno, ya luego ellos mismos se van acompañando. Y otra cosa que nos ha acompañado, bueno, otra realidad que se ha presentado acá es que cuando llega una pareja, sobre todo jóvenes, entre 25, 35 años casados con niños, cuando la mujer empieza a trabajar, deja al hombre, se separa del hombre. Entonces, eso para nosotros ha sido muy frustrante, pero también ha sido muy consolador, pues escuchar cómo la mujer se va liberando. A lo mejor de la carga de un hombre que no le ayudaba mucho y que a lo mejor en su país de origen desde allá la golpeaba, le daba maltrato. Eso es muy fuerte. Y ahí es donde sí hemos acompañado. Las psicólogas han ido acompañando tanto a los hombres como a las mujeres. Y hay casos en los que hemos logrado una reconciliación con ciertos acuerdos, negociaciones que se han hecho y seguimiento de acuerdos, pero es complicado esto de... Siempre hay que estar inventando, innovando, porque no siempre es fácil. Sí. ¿Cuál es otra pregunta que hiciste? Lo de cómo manejamos la incertidumbre. El tema del autocuidado, del consejero, ¿no? El tema del... Sí, esa es otra cosa. Ahí más bien en el equipo teníamos una persona que era el encargado del cuidado del equipo, que era, y teníamos trabajo, talleres en el año. A mitad de año que teníamos evaluación semestral, teníamos una semana de formación. Y allí era como el cuidado del equipo. Y luego eso era a mitad de año y en la evaluación anual en diciembre. Pero esa misma persona que organizaba estas 2 semanas de formación y cuidado del equipo, también acompañaba a la gente. Era como un supervisor de cómo estaba la gente, cómo la veía, que cumplan con sus horarios de trabajo, porque es por donde empieza todo el problema. Que empiezan a llevarse trabajo a la casa. Bueno, ahora todos estamos en casa, pero antes era muy complicado ya ver a la gente que llegaba muy temprano, se iba muy tarde y al rato ya la veíamos quebrada, ¿no? Y ahí decíamos, tenemos como 3 cosas. A ver, el primer responsable del cuidado es la persona misma, es la primera. ¿Sí? La segunda es el supervisor o supervisora, que es la que cargaba del equipo. Y la tercera era tu jefe o tu jefa inmediata, porque éramos un equipo grande. Pues tu jefe inmediato también, una función es cuidar a tu equipo. Y la otra es tus amigos o amigas que haces en el equipo, con los que más convives y más te conocen. Eran como los 3 niveles o los 3 planes de autocuidarnos, ¿no? Eso, diría yo. Interesante. Bien, más comentarios, preguntas que tengan a partir de la experiencia que han tenido ustedes, en fin. Yo creo que gracias. Pues muy bien. Podría terminar, si hay tiempo, podría terminar en 5 minutos el temita que me faltó. Vale. Que es un poco el cómo percibo yo que Jesús acompañaba a la gente, cómo se relacionaba con la gente. Entonces voy a volver a proyectar la pantalla y a lo mejor ahí pueden salir algún comentario. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, ya vemos. Bueno, decía yo que nuestro modelo de acompañamiento pues es Jesús. ¿Sí? Los que somos creyentes y cristianos, pues nuestro modelo es Jesús.
Y yo aquí pongo como cinco elementos en la forma en la que Jesús estaba en la realidad. ¿Cuál era como el sentir de Jesús como forma de discernir la voluntad de su Padre? Y lo primero que pongo es Jesús contemplaba la realidad de las personas. Se contemplaba la realidad. Pensemos hay un pasaje que me gusta mucho, el de la viuda que viene saliendo, la viuda de Naín, que viene saliendo a enterrar a su único hijo. Y Jesús va entrando al pueblo. Jesús nos dice el pasaje que la contempla a la mujer. Contempla a esa mujer que a lo mejor alguien la conocía o preguntaron qué pasa. No, pues es una pobre mujer viuda que va a enterrar a su único hijo. O sea, Jesús contempla la realidad. ¿Sí? Acuérdense de la mujer que está acusada de adulterio, que la quieren apedrear, Jesús la contempla. Entonces, lo primero que se nos pide a nosotros es contemplar la vida de la gente que vamos a acompañar, o que acompañamos, contemplarla, pero contemplar las realidades del corazón. Jesús, una vez que contemplaba lo que contemplaba, se dejaba afectar por lo que contemplaba. ¿Sí? Porque el dejarte afectar, la afección en la espiritualidad ignaciana, la afección o el afecto es fundamental para San Ignacio, porque es un canal de comunicación con Dios, los afectos. ¿Sí? Entonces, contemplaba a Jesús y eso que contemplaba se dejaba afectar por él. Esto, si nos dejamos afectar un poco lo que decía yo antes, esto de que el dolor hermano, el dolor del otro me tiene que doler a mí también. Esto es lo único que nos va a mover. La motivación profunda debe venir desde donde está Dios, de lo más profundo de nosotros, desde el afecto. Si no te mueve el sufrimiento de tu hermano, ni que bajara Dios Padre, ni que resucite un muerto, se te moverá el corazón y la voluntad. Yo pensaba ahorita en Rafa, en el trabajo de Rafa, que es ver lo de los comerciantes ambulantes. Rafa tiene que contemplar, hay una realidad social muy fuerte ahí, muy fuerte que está ahí. Una cosa es tu trabajo que tienes como funcionario, no sé cómo se llame allá, como trabajador del municipio, del estado, pero otra cosa es tu responsabilidad humana y espiritual, ¿no? Entonces, te tiene que doler, nos tiene que doler lo que se contempla, se te tiene que meter. Esto que hay en la escritura de que una espada te atravesará el corazón. Sí, lo que le dice creo que es a Ana, ¿no? Y luego está lo del hijo pródigo. Al hijo pródigo le duele, el hijo pródigo, al padre le duele su hijo, le duele. Por eso diario sale a ver si ya viene el hijo, le duele el hijo, ¿no? Y yo creo que esto de contemplar y dejar que te afecte es lo que aparece en los ejercicios de San Ignacio. Esto de las repeticiones, que Ignacio pone repeticiones, pues las pone para dejar que eso que contemplas baje de la cabeza al corazón, para que baje al corazón, para que te conviertas en lo que contemplas y respondes según lo que te afecta de lo que contemplas. Pongo el ejemplo, si estamos contemplando el nacimiento de Jesús, pues a lo mejor el que nos está dirigiendo a los ejercicios dice, hay que contemplar la ternura de María viendo al niño. Entonces San Ignacio a veces pone repeticiones porque quiere que nosotros nos convirtamos en la ternura de María. Que cuando miremos al otro, al pequeño, al vulnerable, al sencillo, se nos salga la ternura de María. Esto es una cosa muy bonita, pero muy, muy profunda. Esto es tocar el misterio, ¿no? Entonces, lo primero es contemplar, después dejarse afectar por lo que contemplan y luego discernir desde el afecto, discernir desde lo que te está provocando eso que estás contemplando. ¿Qué sentimientos están brincando? Entonces hay que discernir desde el afecto, no desde la ley, el canon o la norma. ¿Sí? La mujer que le llevaban a apedrear a Jesús, Jesús la contempló y Jesús no discernió apedrearla, se no le echó la ley, porque Jesús sabía que la ley decía, si encuentran a una pareja en adulterio, hay que apedrearlos, pero hay que apedrear a los dos. Y resulta que la muchedumbre solamente trae a la mujer. Entonces Jesús contempla y dice, aquí hay una cosa injusta. ¿Sí? Entonces hay que discernir desde la afección interna que te produce el contemplar desde el corazón.
desde las entrañas de misericordia que hablan que tiene Dios, pero también son las entrañas de una madre. Una madre le duele a su hijo desde acá adentro, desde las entrañas, porque esa es la forma en la que le dolemos a Dios. Y entonces ahí Dios nos está pidiendo algo. Cuando discernimos desde el afecto y sintonizamos con algo más profundo, aquí hay que preguntarle, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Esa pregunta se la tiene que hacer Rafa. Una cosa es la cuestión normativa, pero otra cosa es, Rafa, ¿qué te está pidiendo Dios con esta gente que ves ahí, que de repente asaltan, que de repente te llegan con un... ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese caso? ¿No? Y entonces desde la afección es como debemos responder a la justicia al otro y a la otra, desde la afección, desde lo que me está provocando eso. ¿No? Pregúntate, en esta situación, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti en justicia? Y luego responder, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Pues Jesús, por supuesto que vio a la mujer que iban a apedrear a toda la muchedumbre, a los ancianos, la vio a ella, vio la situación y dijo, esto no está bien. Y entonces, después, hay que respondía a la realidad de sus hermanos y hermanos con justicia. Así respondía Jesús. Pero sobre todo, le hacía justicia a los más pequeños, a los que más sufrían. Y el compromiso que tenemos nosotros también es responder desde el amor, desde las entrañas de misericordia de Dios, desde la acción y las respuestas que demos a los que más sufren en el mundo, es como nos jugamos el destino de nuestra existencia. Esto es, entre amar o dejar de amar. ¿Sí? Hay que responderle en hacerle justicia a esa vida que tenemos delante. Siempre que estemos con un migrante, hombre o mujer, y que nos cuente cosas, hay que responderle y hacerle justicia a esa persona. Eso hacía Jesús. Siempre daba a las personas acciones de gracias que sostenían y apostaban por la vida de esas personas. Les daba lo que necesitaban y no lo que estaba mandado, no lo que decía la ley. ¿Sí? Y por último, Jesús, después de que hacía lo que hacía a favor de las personas, pues dejaba al otro, a la otra en libertad de actuar, en libertad de actuar. Al paralítico que meten por el techo le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. A la que iban a apedrear, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete. Jesús siempre libera a las personas para que tomaran sus vidas en sus manos y decidan en libertad. Ahí siempre aparece el si quieres de Jesús. Esto me gusta mucho. Jesús siempre nos invita y nos dice si quieres, pero Él nunca nos obliga, porque en la migración, lo que yo les decía, vamos a escuchar decisiones que van a tomar los migrantes y no nos van a gustar, pero hay que respetar. Y hay que decir nuestra opinión, pero siempre el si quieres, como Jesús. Ya ves que ahí dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, al joven rico. Y en el huerto, lo que le dice al Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Entonces la invitación es a respetar la vida y las decisiones de los demás, pero a mí estos 5 pasitos de contemplar un poco a Jesús en ejercicios y en mi vida, pues me ha ayudado un poco como para ser libre yo frente a los demás y para dejar ayudar a la gente, pero sin imponerme a la gente y ayudando a la gente lo que ellos necesiten. Eso diría yo que eso me ha ayudado a mí y se los quería compartir. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Muchas gracias. Creo que esa es una actitud muy interesante, más bien de lo que sentimos como acompañando a los migrantes, ¿no? Más a nivel de nuestra propia espiritualidad. Muy bien, ¿hay algunos comentarios más o preguntas que alguien quisiera hacer, Arturo? Padre, yo quiero... ¿Sí? Buenas noches, Padre Arturo. Bueno, yo estoy muy tocada con todo lo que usted nos ha compartido y yo soy religiosa hospitalaria y tenemos una
pequeña comunidad en Chiapas. Mis hermanas de México están en Chiapas y tuve la oportunidad de viajar hace 2 años y conocer la misión, que me encantó mucho, pero también vi de cerca un poco la pobreza y sobre todo de las comunidades indígenas, ¿no? Y, y al escucharle esto, sobre todo el modo de Jesús, los 5 pasitos, porque yo estaba justo por preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo usted de tanto tiempo, de su experiencia como trabajo en relación sobre todo con estas personas sufrientes, cómo le ayuda, ¿no? ¿Cómo hace para seguir y estar de pie y acompañar? A veces aquí en Perú, las pocas veces que yo pueda entrar en relación con otras personas, sobre todo de Venezuela, que están cerca a la capilla, a la parroquia que yo colaboro un poco, es bien difícil por la situación que están pasando. Entonces mi pregunta iba por ese sentido, ¿no? ¿Cómo hace usted para estar de pie y ayudarse? Yo sé que la oración y todo eso ayuda, pero ¿qué más, no? Y otra pregunta también es si una experiencia, ¿qué experiencia le ha marcado en su vida? Hay de tantas, me imagino, ¿no? Pero ¿qué experiencia como le ha marcado en sus inicios? Pues Muchas mira, gracias. gracias por preguntar. Rapidísimo contesto. La primera, esto de cómo le hago o cómo le hice, porque ahora no estoy directamente en este momento, pero yo creo que tuve momentos de quiebre muy fuertes. Hubo momentos de quiebre fuertes, sobre todo al principio. Yo tenía mucho miedo, sobre todo por los cárteles del crimen organizado, porque llegaban a los albergues y se llevaban a los migrantes secuestrados y había a veces que recoger muertos y levantar cadáveres o restos. Fue muy duro, pero bueno, tengo mi grupo de discernimiento, mi grupo de jesuitas amigos muy cercanos, con los que nos juntamos, es un grupo de apoyo, nos juntamos cada 2 meses y vamos compartiendo la vida. Entonces, yo creo que eso es una cosa que me ha ayudado mucho. Otra cosa es mi familia es muy cercana a mí, yo a ellos, y el poder compartir. Otra es, pues vivo en una comunidad de jesuitas. Cuando estaba en México vivía yo con 14 jesuitas. Y ahí tenía también amigos, entonces el compartir lo que vivías, alegrías y tristezas, eso era muy bueno. Y bueno, pues por supuesto la Eucaristía que tenemos en los albergues, eso también me llenaba mucho. Me llenaba mucho. Ahora, a nivel de las experiencias, yo traía una cosita aquí que les quería compartir y que queda muy bien con esto que tú has preguntado. Una cosa como las cosas que yo rescato de estos años en los migrantes. Y que se las comparto, lo que me pasó a mí, en medio de los migrantes refugiados. Primero, esto que ya les dije, me encontré con el dolor hermano que me configuró por dentro. O sea, yo creo que eso fue una cosa muy, muy bonita, desde la capacidad de llorar con otros, sentir con otros, eso fue como una cosa muy grande para mí. Yo creo que se me agrandó la capacidad de amar. Yo tengo una imagen que digo, es que durante estos años Dios me arregló mi corazón. Y pongo el ejemplo de un calcetín. Cuando uno trae el calcetín chueco, te molesta en el zapato. Entonces yo pongo el ejemplo de que Dios en estos años me volteó el calcetín, me volteó el corazón y me enseñó a amar. Me enseñó a amar, eso sí lo puedo decir mucho más. Se me quitó el miedo. Ya tenía al principio miedo de dar ruedas de prensa o sacar comunicados y se me quitó el miedo. Ya yo podía enfrentar a los militares, a los policías, porque me sabía sostenido por Dios, ¿no? Eso que sigue, me sentí sostenido todo el tiempo por Dios, como invitación para sostener a otros y a otras. Eso me quedaba muy claro, ¿no? Y conocí un Dios metido en las realidades más hondas del ser humano y desde ahí abriendo posibilidades de vida. Ese es el Dios en el que creo, un Dios que siempre abre posibilidades de vida. Cuando pareciera que todo está perdido, de repente en los albergues no teníamos para dar de comer al otro día y en la tarde llegaba una señora con
una caja de huevos. O sea, siempre Dios nos sorprendía. Ver ese Dios que siempre abre posibilidades de vida, ¿no? Y la otra cosa que descubrí muy fuerte es que los muertos también tienen derechos como los vivos. Con tanto desaparecido, con tanto cuerpo que se han enterrado sin saber de quiénes eran o quiénes eran. Yo digo, los muertos tienen derechos también a ser llorados, a ser velados, a ser recordados, a ser enterrados. Y bueno, pues aprendí a llorar y a reír con los migrantes. Eso es una cosa muy bonita. Por eso puse esa foto ahí abajo. Me estoy muerto de risa después de una misa, porque yo era feliz en los albergues, ¿no? Y bueno, junto a ellos y a ellos he sido feliz. Ahora todavía los extraño mucho, pero eso compartiría. Pues gracias, Alexia. Gracias a usted. Muy motivador tu testimonio, Arturo. Gracias, No sé si alguien más quisiera hacer preguntas o algún comentario, Arturo. Me necesito café por ahí. Arturo, yo quería comentar brevemente nomás, agradecerte por las recomendaciones que me has hecho. Te diría que yo en mi trabajo tuve 2 etapas y en la primera etapa tuve este problema de los efectos, de los sentimientos contradictorios, hasta llegar inclusive a tener que agarrarme físicamente en una agresión con un inmigrante, con un venezolano. Pero yo no podía seguir así en esa situación, o sea, más allá que sea mi trabajo y todo eso. Y estas pautas que tú has dado, justamente fueron las cosas que yo tuve que hacer, reflexionar, discernir, para tener otra mirada con respecto a este tema y poderlo verlo de otra manera. Me ayudó mucho también pedir que me cambien de zona, me cambiaron de zona y tenían que cambiarme definitivamente porque como que nosotros acá en Perú decimos ya estaba marcado yo. O sea, en cualquier momento se iban a vengar. Entonces, obviamente que me moví a una zona donde también existe lo mismo, ¿no? Es la misma situación, el mismo contexto, solamente que alejado de donde yo estaba yo. Pero yo ya tenía otra mirada, porque yo decía, he caído en algo que no debía caer. He pisado el palito de algo que no debía haber hecho. Perdí el control y me dejé llevar por algo que está mal. Y tuve que hacer todo esto para tener otra mirada. Escuchar mucho a justamente como estos inmigrantes en la zona donde estoy yo, hay bastantes que trabajan en tiendas, trabajan hay ambulantes también, y hay mucha gente también de la tercera edad, que esos son peruanos, ¿ya? Y parece mentira, ¿no? Mucho me ayudó como un testimonio, acompañar de cierta manera a la gente de la tercera edad, justamente ahora que vino el tema de la pandemia y nadie se le acerca. Todo el mundo mantiene una distancia, ¿no? Y no sé por qué estas personas de la tercera edad, señoras que tienen 60 años, 65, vendiendo sus cositas, me hablaban y me seguían, más allá que en mi trabajo eso está prohibido. Pero yo tampoco las podía alejar, las escuchaba, y siempre me piden consejos las personas de la tercera edad. No sé por qué, pero bueno, yo las escucho y trato de llevarlas. Y esto me ayudó a tener una mejor relación junto con los inmigrantes venezolanos al ver mi actitud. Y obviamente otras cosas, ¿no? Entonces, yo tengo gente conocida venezolana por otros grupos que son excelentes personas, no son cristianos, no son católicos, son budistas o son taoístas, y que son excelentes personas. Por eso yo no puedo meter a todos en un solo saco. Claro. Siempre va a haber buenos y malos, como quien dice, ¿no? Pero ya en mi trabajo mi mirada es totalmente distinta. No va a faltar siempre que te quieran agredir, sean extranjeros o sean peruanos, ¿no? No. Gente que no te quiere hacer caso y punto, así de simple. Pero estas pautas que tú diste
Sí, yo seguí en ese orden, en esa secuencia, porque no hay otra manera tampoco. No hay otra manera. Gracias, Arturo. Gracias a ti por tu testimonio y gracias por este cambio de mirada tuya. Me da mucha consolación oírte. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. No queremos quitarte más tiempo, pero queremos agradecerte profundamente de todo corazón porque nos has traído una mirada que probablemente por la pandemia pues hemos perdido un poco de vista, ¿no? Hay algunos agradecimientos de la hermana de Ucinet que te dice que qué bello lo que has dicho. Agradecemos por el aporte y la experiencia, gracias por su compartir. Cuando el amor es lo que mueve y te mantiene de pie. Gracias, Padre, por sus reflexiones y sus perspectivas desde la mirada del amor. Hermosa enseñanza, Padre Arturo, que nos ayuda a fortalecer el ánimo y la misión. Pues eso, con esas palabras y con nuestro agradecimiento muy sincero, Arturo, eso, pues nada, te queremos pedir que Dios te bendiga, pedir que Dios te sostenga en esta labor de seguir acompañando en esta situación compleja de pandemia, el trabajo con migrantes, y que seguramente pues nos podamos encontrar en otra oportunidad. Arturo iba a venir este año a Perú a dar los ejercicios de 8 días del mes de agosto, pero bueno, la pandemia tampoco le permitió salir de México, Arturo, así que cuando pase todo esto, espero que lo podamos invitar para dar ejercicios. Y lo que se les ofrezca, José Luis tiene mi correo por si necesitan algo, van a abrir algún albergue o algo, pues cuenten con nosotros. Esa creo que puede ser una idea bien interesante. La hablábamos ayer con Arturo, ¿no? Si alguien necesita consejos específicos acerca de procedimientos respecto de albergues y demás, yo les puedo dejar el correo de Arturo y él les puede contestar con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues que Dios me los cuide, los bendiga y que también ustedes puedan acompañar a nuestros hermanos migrantes, hermanos y hermanas migrantes refugiados. Que Dios los bendiga. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Muy bien, Arturo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Arturo. Cuídate. Dios. Gracias. Cuídense. Nos vemos en 2 semanas más. Hasta luego. Hasta luego, José Luis. Cuídate. Gracias, hasta luego.